Buenas tardes. Agradecemos la participación de los doctores Begoña Charro de Mendieta, Javier Jaramillo, Juan Camilo Jiménez Valencia, Jacqueline López Wismer y Emilia Grijalva. A continuación, le cedemos el uso a la doctora Emilia Grijalva, que nos hará el honor de moderar la mesa. La doctora Grijalva es graduada con honores de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas en 2010. Tiene una especialización en arbitraje internacional y una maestría en Derecho del Comercio Internacional por la Universidad de Rioja. Trabajó varios años como abogada de arbitraje nacional y de litigios internacionales en la Dirección de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado de Ecuador. Formó parte del equipo de defensa del Estado en la resolución de disputas ante la Junta Combinada de Disputas conformada para el caso Coca-Codo-Sinclair. Se ha desempeñado como subdirector y secretaria arbitral institucional del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Actualmente es directora de dicho centro. Es embajadora para el Ecuador de Arbitrator Intelligence, organización sin fines de lucro que busca aumentar la transparencia, responsabilidad y la diversidad en los nombramientos de los árbitros. Es coordinadora general del ICC Ecuador y coordinadora de la Comisión de Arbitraje ADR del ICC Ecuador. Adicionalmente, es correpresentante para Ecuador de Pledge Equal Representation in Arbitration del ICC, que promueve la equidad de género en el arbitraje y miembro del WIP Ecuador, una iniciativa que busca fomentar el desarrollo e integración de las mujeres abogadas en el Ecuador. Adelante, doctora. Muchas gracias, buenas tardes y buenas noches a todos. Quiero primero agradecer a los doctores Mario Castillo Freire, Jorge Luis Collantes, por supuesto a Macarena Ruiz, y a todos quienes conforman el estudio jurídico Castillo Freire y la Biblioteca de Arbitraje por invitarnos a este importante congreso. Justo conversábamos hace unos minutos con los panelistas, a quienes me honro de acompañar hoy como moderadora. En el Ecuador estamos en un corto feriado de carnaval, nos hacía falta un poco de sol aquí, pero espero que ustedes también la pasen muy bien el día de hoy. Este panel está enfocado en los jóvenes, en la generación de jóvenes y cómo influyen en el arbitraje. Antes de iniciar, quiero presentar a los prestigiosos panelistas que nos van a acompañar en esta mesa. Begoña Charro de Mendieta es asociada del equipo de procesal y arbitraje de Pinson Mansons en Madrid, donde lleva 5 años. Ha estudiado la carrera de Derecho con diploma en negocios en ICADE, así como el máster de acceso a la abogacía. Tiene un LLM por la Boston University School of Law. Recientemente ha sido elegida coordinadora del Club Español de Arbitraje y es codirectora del programa de mentoring del CEA Mujeres, así como cofundadora de Madrid Very Young Arbitration Practitioners. Jacqueline López Wismer es abogada hispano-alemana, colegiada en Berlín y Barcelona, y cofundadora de la boutique law firm Kenny Pratt Lopez Attorneys for Complex Disputes, un bufete especializado en gestión y solución alternativa de controversias comerciales, en particular arbitraje internacional, con sede en Berlín y un despacho en Barcelona. Realizó un máster en Derecho Internacional de los Negocios y un diploma de Legal 360 Management and Cross Skills for Legal Professionals por ESADE Barcelona. Tiene un fellowship, Tiene un fellowship del Charter Institute of Arbitrators. Es presidenta del capítulo de Alemania y Austria del Club Español de Arbitraje. También nos acompaña Juan Camilo Jiménez Valencia, quien es un abogado colombiano, graduado del Master in International Dispute Settlement en Ginebra. Actualmente trabaja como abogado asociado senior en Hanitel en Vandenberg en Bruselas. Juan Camilo habla español, inglés, francés y portugués. Muy bien, Camilo, queremos escuchar un poco de eso. Y por último, y no menos importante, Javier Jaramillo. Es director del equipo de arbitraje en Pérez Bustamante y Ponce en la ciudad de Quito y concentra su práctica en juicios y arbitrajes nacionales e internacionales. Es abogado por la Universidad San Francisco de Quito, especialista superior en métodos alternativos de solución de conflictos por la Universidad Andina Simón Bolívar y tiene un LLM por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Javier está admitido en la práctica del derecho en Ecuador y en el estado de Nueva York. Trabajó como abogado internacional en el departamento de arbitraje de la firma Latham & Watkins en París. Actualmente se desempeña además como árbitro del Ecuador y en Perú. Es director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Arbitraje, representante de ICC-IAF para Latinoamérica
y miembro fundador de la ECUVILLA. Javier es también profesor de pregrado y posgrado en la Universidad San Francisco de Quito. Me voy a permitir compartir la pantalla, por favor, si mis colegas me confirman que la pueden ver. Ahora sí. Excelente. Bueno, como les decía, la mesa está enfocada en el papel de la generación de jóvenes en el arbitraje internacional. Y justamente cuando pensábamos en el formato en el que le íbamos a dar a esta mesa, pensamos cuál es el concepto relacionado a la generación de jóvenes, y es precisamente el uso de la tecnología, que se vio rompido fuertemente a raíz de la pandemia. Se fortaleció muchísimo el uso de las tecnologías de la información, y hoy por hoy vemos que la inteligencia artificial empieza a ser entre una ayuda y una amenaza en la industria legal y específicamente en el arbitraje. Hay una línea muy delgada entre el uso, la ayuda y la ética dentro de este concepto de la inteligencia artificial y la tecnología. Pero no solo ha influido en la práctica del arbitraje y en el ejercicio profesional de los abogados, inclusive ha influenciado respecto a lo que los jóvenes buscan ahora en un trabajo, el balance entre el trabajo y la vida. ¿Cuál va a ser esas virtudes que vamos a buscar hoy por hoy en un despacho de abogados, en una institución arbitral? ¿Hasta qué punto queremos que la tecnología sea parte de nuestro ejercicio profesional? Con esto le quiero dar la palabra en primer lugar a las ilustres abogadas Jacqueline López y Javier Jaramillo. A raíz de este tema que he tocado brevemente, ¿qué impacto consideran ustedes que ha tenido la tecnología en el ámbito laboral, en los abogados y específicamente en los practicantes del arbitraje? Adelante, Jacqueline, por favor. Después le sigue Javier. Perfecto, muchísimas gracias, Emilia. Muchísimas gracias también al estudio Mario Freire y a Jorge Luis Collantes para esta oportunidad de intercambiar mis pensamientos. Sí, el impacto de la tecnología. Creo que estamos de acuerdo en que el ordenador puede ser parte de nuestro trabajo muchísimo más rápido, más barato y por tanto más eficaz. ¿Por qué? Porque los ordenadores no tienen horarios, solo necesitan la electricidad y una conexión al Internet y pueden hacer muchas tareas simultáneamente. Y creo que una cosa también muy importante es que no hacen favores personales, entonces no aceptan sobornos, al menos que yo sepa por el momento. Entonces, hoy en día existen algunas tools o algunas herramientas que nos facilitan la vida. Y, por ejemplo, sabemos algunas plataformas que publican contenido de los procedimientos arbitrales y los laudos, y las instituciones arbitrales también se publican siempre los estudios sobre la duración, los costes de los procedimientos. Y tengo 3 ejemplos que voy a participar la pantalla. Un momentito. Okay. Voy a empezar con este. Eso es un tool, se llama Arbitrator Intelligence, y lo más importante creo que de este tool es que tenemos una lista de arbitrators y podéis mirar a cualquier arbitrator que está por aquí dentro en la lista, cuáles son sus experiencias, o por ejemplo los usuarios pueden dejar publican sus experiencias con estos árbitros. Por ejemplo, podéis ver en este tool cuáles son los procedimientos, cómo funciona el hearing, la audiencia, cuánto dura, entonces la duración, y cuáles son las preguntas, cómo fue el audio, cómo fue el timing,
Y creo que eso es una cosa, una idea de ser más transparente. La idea es más transparencia y menos black box. También un tool interesante es Dispute Resolution Data. Y en este tool podéis ver, yo tengo que hacer todo muy rápido, algunas diferentes etapas de un procedimiento y podéis ver cómo podéis usar este herramienta en cualquier etapa de un procedimiento arbitral. Por ejemplo, podéis empezar con un research en general y luego podéis hablar con los clientes qué será mejor en este caso. Y luego si tenéis la decisión que queréis, por ejemplo, un procedimiento de arbitraje, podéis usar este tool también por Discovery y por el award en general. Y el último, creo que una plataforma también muy interesante es la plataforma Kleros, que es un poquito diferente porque es una plataforma que tiene su base en blockchain. Entonces, para eso necesita siempre un poquito la idea cómo podemos hacer este lado de esta plataforma, cómo podemos hacer ejecutar. Porque hoy en día la cuestión de ejecución sigue siendo problemático. Y hay un caso muy interesante en México que han hecho un procedimiento híbrido y en este caso fue que las partes han dicho en la cláusula necesitamos un árbitro como una persona real, pero esta persona tiene que usar Kleros y Kleros va a hacer la decisión en general y luego el árbitro tiene que funcionar o tiene que solicitar el caso como Kleros y tiene que usar su nombre, su fecha y su firma, y entonces los tribunales en México podrían ejecutar este laudo, porque fue un procedimiento híbrido entre Kleros y también un árbitro real. Y con esto quiero acabar por el momento. Gracias. Muchas gracias, Jacqueline, por tu intervención. Javier, cuéntanos, ¿opinas lo mismo que Jacqueline? ¿Cómo quisieras complementar esa respuesta? Bueno, primero igual quiero agradecer muchísimo al estudio Mario Castillo Freire y a ti, Emilia, por la impecable moderación y a mis copanelistas por las interesantes conversaciones que hemos tenido previo a preparar este panel. Creo que primero quisiera comenzar también algo, Jacqueline, que tú mencionabas de que, bueno, la inteligencia artificial no puede realizar favores, lo cual implica tampoco, no hay consultas gratuitas en la inteligencia artificial, pero quizás algo que quisiera mencionar, al menos desde mi perspectiva como practicante de arbitraje internacional, quizás lo principal o lo que más me entusiasma sobre la aplicación de tecnologías de la información al arbitraje internacional es cómo yo particularmente, y creo que muchos practicantes han desarrollado esta necesidad de adaptabilidad a estas tecnologías de la información. Es decir, hay una diferencia entre aquellos abogados que simplemente se paran en este statement de la tecnología nunca podrá reemplazar el criterio o la opinión particular que tiene un abogado en un caso muy particular. Y quizás eso todavía es muy pronto para decirlo, pero lo que sí creo que es innegable es que, como lo decía Emilia al inicio, las tecnologías de la información nos van a ayudar a realizar nuestro trabajo de forma más eficiente. Entonces, si somos capaces de adaptarnos a esas distintas tecnologías de la información, pero sobre todo entender qué está detrás, por ejemplo, de la ciencia de datos, qué está detrás de la estadística y la posibilidad de aplicarla al arbitraje internacional, qué es esto del blockchain, qué es esto del machine learning. Si entendemos como abogados cómo eso puede ayudarnos, si entendemos que cualquier robot o bot al que se le va contando sobre cosas de arbitraje lo aprende y lo relaciona con otros criterios de otros abogados que también hayan hecho eso y entender el machine learning, seguramente
nos ayudará a utilizar esa herramienta en la mejor forma posible. También saber que esas herramientas pueden tener errores y que no, y como creo que vamos a demostrar a lo largo de esta hora, esos errores justamente no sé si serían corregidos, pero al menos matizados por los abogados humanos. Creo que es algo muy importante, pero sobre todo creo que lo que más, ya desde mi perspectiva, en la práctica en estos últimos 3 años, la tecnología de la información ha sido útil en el día a día laboral de un abogado de arbitraje internacional, es obviamente hacer más eficientes en el uso del tiempo y más eficientes obviamente en cuanto a nuestra relación con el cliente. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasaría, pero en muchas ocasiones el cliente nos pide, bueno, dame un estimado de las posibilidades de perder o ganar, que es quizás lo más difícil del mundo. Nuestra relación con los auditores, baja, media o alta, y tú quieres poner algo así como 62.35% porque realmente no sabes. Existe, por ejemplo, una herramienta como Arbilex, que de alguna forma con ciertos estándares, con ciertas preguntas, con la utilización de otras herramientas, te permite de alguna forma realizar una predicción de los resultados o del éxito o no de un posible caso, lo cual ahora es muy importante, por ejemplo, en el third party funding, cuando un tercero analiza si va a invertir o no va a invertir en este caso, por ejemplo, o herramientas tan básicas como las que ha mencionado Jacqueline, el Arbitrator Intelligence, Jusmundi, que no solo colaboran en la transparencia y en la diversidad, pero sobre todo te dicen qué árbitros tienen tiempo para atender tu caso y qué árbitros no, qué árbitros han sido recusados y por qué en ciertos casos, qué árbitros han estado o han sido designados por tu contraparte, no solo contractual, sino la firma de abogados que patrocina a la contraparte. Es decir, toda esa información, si la utilizamos y nos adaptamos, realmente puede ser muy útil en el día a día. Creo que Begoña y Juan Camilo van a ir un poco más allá en el tema de la sustanciación de los procesos, pero desde una perspectiva laboral general, creo que en mi particular perspectiva eso ha sido muy, muy relevante. Gracias, Javier. Bueno, en efecto, hemos tenido que adaptarnos, como menciona Javier. Yo dirijo una institución arbitral aquí en Quito, específicamente el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito. Y Javier no me dejará mentir, probablemente algunos de ustedes, Juan Camilo, en Colombia, algunos de ustedes en Perú, en Chile, teníamos una base muy escrita del arbitraje. Pese a ser un procedimiento oral, teníamos normas muy rígidas en cuanto a que los documentos sean físicos, el proceso sea físico, las audiencias sean físicas, y tuvimos que dar un gran salto a la utilización de esos medios telemáticos para que el arbitraje pueda sobrevivir y ser resiliente, como ha mencionado Javier. Escuchemos a Begoña y Juan Camilo, ¿cuál ha sido para ustedes el impacto que ha tenido la tecnología específicamente en la sustanciación de los procesos arbitrales en cuanto al manejo de audiencias, la práctica de la prueba? Cuéntenos su experiencia, por favor. Adelante, Begoña. Muchísimas gracias, Emilia. Y bueno, a sumarme a los agradecimientos de mis compañeros Javier y Jacqueline, tanto al estudio Mario Castillo como a Jorge Luis y bueno, tener la suerte de compartir hoy esta mesa con estos panelistas de primer orden y contigo como moderadora, Emilia. Realmente yo creo que han mencionado ya parte Jacqueline y Javier cuál ha sido un poco el impacto. Yo creo que una de las cosas principales también es el acceso a mayor número de árbitros y mayor diversidad. El impacto que supone la tecnología es facilitar mayor diversidad, pero no solo de sexo, no solo que se pueda tener acceso a más información sobre árbitras, sino también la posibilidad de ir más allá de regiones, ¿no? Árbitros de distintas nacionalidades, árbitros de distintas lenguas. Con estas aplicaciones como Arbitrator Intelligence o como la Arbitrator Tool que tiene GAR, o por ejemplo también otra app que tiene Delos, uno puede buscar pues tanto por especialización como por idioma que hable el árbitro, como por región, nacionalidad, y eso sí que también ha facilitado y tener una mayor diversidad y también diversidad de edad, ¿no? Porque dependiendo de la cuantía no siempre vamos a querer que sea el reconocido árbitro que lleve 30 años en el sector de un cierto rango. Uno también quiere, dependiendo de la cuantía y de la complejidad del asunto, también nos interesa
contar con a lo mejor un perfil más joven que tenga más dedicación, que uno sepa que también va a dedicarle más tiempo y que quizás uno, pues dependiendo del tipo de pleito, le interese o no, ¿no? Yo creo que estos avances en la tecnología han permitido eso, una mayor diversidad de los árbitros y también de acceso a las partes para tomar una decisión más informada y a lo mejor obtener más información. Y a su vez también me parece que otra pata que ha tocado no solo el tema de la diversidad, que la diversidad es muy variada, como he dicho, no solo sexo, sino también edad y localización y geografía, es también el impacto que ha tenido en el tema medioambiental, porque lógicamente, y yo entiendo que es algo que también tratará Juan Camilo, de cómo las audiencias, muchas virtuales o el uso, como has mencionado tú también, Emilia, de que ya no se necesite tanto hard copies, ¿no? Todo el tema de la documentación que se tenga que mandar físicamente, eso lógicamente tiene un impacto en la huella que dejamos en el medio ambiente. Y iniciativas como Greener Arbitration, que me imagino que todos lo conocéis, también hace pues un impulso de que las firmas se comprometan, ¿no?, a evitar, ¿no?, tener que necesariamente tener que imprimir esa documentación, solicitar solicitar que se imprima toda la documentación, que se facilite impresa toda la documentación y pensar más si es necesario o no coger un vuelo para determinadas reuniones, ¿no? Quizás también con clientes muchas veces se pueden adelantar reuniones virtualmente sin necesidad de desplazamientos. Entonces yo diría que dos de las cosas que más ha impactado la tecnología es tanto en la diversidad de los participantes y sobre todo diversidad de árbitros que tenemos ahora y sobre todo también el impacto que tiene en el medio ambiente, ¿no? Yo creo que se ha congelado quizás Emilia. No sé qué opinas tú, Juan Camilo. Yo sí voy a continuar. Bueno, ser el cuarto panelista siempre es difícil porque uno entonces o se suma a los agradecimientos y es repetitivo y redundante, ya por hacer énfasis, o no se suma y es grosero. Entonces opto por sumarme a los agradecimientos de todos, sobre todo al estudio Mario Castillos Freire, a Jorge Luis Collantes, a Macarena Ruiz, y es un placer para mí estar con todos ustedes acá. Yo quiero abordar esta pregunta desde tres puntos distintos, muy rápidamente. El primero es tema de firmas digitales, el segundo son audiencias virtuales y el tercero son mecanismos de transcripción de audiencias. Entonces, en el primero, y digamos, haciendo un link entre lo que dijo Emilia ahorita y Begoña, que curiosamente lo repitieron las dos, yo creo que algo que caracteriza a la cultura jurídica latinoamericana es el amor por los sellos y las firmas en, digamos, en esfero húmedo, por decirlo así. A los jueces y a los abogados nos encanta eso en Latinoamérica y es un poquito difícil, digamos, trasladarnos a un mundo más digital. Y para poner un ejemplo, yo creo que algo muy sencillo que tal vez no lo vivimos nosotros porque es de una generación atrás, que sí tuvo un impacto enorme en los arbitrajes, es poder firmar ciertos documentos digitalmente. Por ejemplo, el acta de emisión o Terms of Reference en los arbitrajes SI, hace muchos años la gente realmente viajaba desde Quito, Bogotá, hasta París o donde fuera la sede del tribunal a firmar este documento, y hoy en día nos parecería un absurdo que simplemente no circuláramos varias copias por correo, ya sea certificado o simplemente por email y incluir una firma digital. Y esto tiene al final un efecto enorme en términos de eficiencia, de tiempo y de costos. El segundo tema son las audiencias virtuales. Yo creo que esto llegó con, digamos, con un empuje violento a través de la pandemia. Fue uno de esos, digamos, temas que hoy miramos para atrás y decimos, uy, qué gran, digamos, si algo bueno dejó la pandemia, por lo menos en términos profesionales, fue este impulso de la tecnología y el poder usar audiencias virtuales. Y yo creo que soy partidario de las audiencias virtuales hasta cierto punto. Y para eso me gustaría
brevemente decir, digamos, pros y contras de este tipo de audiencias. Pro, evidentemente, es más barato. Ayuda mucho también en temas de emergencia. Cosas que antes hubieran hecho que una audiencia no tuviera lugar, ahora no son tan determinantes. Y quiero poner un ejemplo muy breve y es, tuvimos una audiencia en octubre del año pasado en Singapur y el viernes antes de la audiencia, es decir, 2 días antes porque comenzaba el lunes, el lead counsel de los demandantes nos manda un correo al tribunal y nos dice, se me presentó una emergencia, no puedo salir de París. ¿Les molesta si mi equipo va y yo me quedo en París y hago mi parte de la audiencia remota y hacemos una audiencia híbrida? Nadie puso problema, la contraparte no puso problema, el tribunal estuvo de acuerdo y es algo que hubiera generado un efecto, digamos absurdo en el arbitraje si no se hubiera podido hacer ese pedazo de la audiencia de manera virtual. También resulta muy útil para audiencias cortas y resulta muy útil cuando estamos tratando de coordinar agendas. De nuevo, un ejemplo de la vida real, tenemos ahorita en la oficina un arbitraje en el que hay muchísimas partes dentro del arbitraje y hay 7 u 8 firmas de abogados representando a estas partes. Y coordinar una agenda así es muy difícil. Y necesitábamos buscar 2 días y 2 días resultaba ser una tarea casi imposible. Y cuando dijimos, bueno, pero se puede hacer virtual, entonces, digamos, algunos impedimentos que algunas personas tenían es que tengo una reunión de 2 a 3 de la tarde este día, no puedo. Pero si se hace virtual, podemos aplazarla, hacer un poquito más tarde. Digamos, lo que no podían es viajar y estar en Londres tal día, pero sí se podía llevar a cabo la audiencia de manera virtual. Contras de las audiencias virtuales, yo creo que no hay nada como ver al testigo, digamos, en la vida real, ver cómo se sube al podio o no, ver cómo interactúa con el abogado. Este demeanor no es lo mismo de manera virtual y también se presta, en mi opinión, para discusiones, digamos, off the record, que muchas veces pueden facilitar que las partes concilien un proceso que de manera virtual este tipo de conversaciones entre las partes y el tribunal nunca se van a llevar a cabo. A mi manera de ver las cosas, yo creo y abogo por un sistema híbrido en el que la regla general sea la presencialidad y se utilice la virtualidad como una herramienta cuando sea más eficiente y necesario hacerlo, pero digamos, no lo cambiaría a hacerlo por default. Y el último tema, bueno, de esto simplemente una nota, me parece que es necesario decirlo porque pasó hace muy poco en Colombia. Se llevó la primera audiencia virtual en el metaverso y yo estoy hablando con todos mis amigos abogados porque, es decir, todos estamos acostumbrados a usar Zoom, a usar Teams, a usar diferentes medios desde la pandemia y por primera vez se hizo una audiencia en el metaverso y yo me preguntaba realmente, bueno, ¿y cuál es el plus que tiene el metaverso? Y tristemente la respuesta hoy, después de hacer todas estas preguntas, es creemos o nadie me ha podido decir cuál fue el plus. No representa digamos, ninguna eficiencia más allá de Zoom o Teams, etcétera. Y se hizo porque se quería, digamos, innovar. Entonces, también tal vez poner este asterisco en la innovación por innovación a veces no es buena. No tengo nada en contra de que se haya hecho así, pero digamos, no hubo ninguna razón en particular. Y el tema de la transcripción, hay siempre una persona que está, que está transcribiendo todo lo que acontece en la audiencia. Y este servicio es caro, digamos, cuesta un dinero significativo. Y estuvimos en la oficina la semana pasada revisando qué tan bien o no funciona el sistema gratuito incorporado a Zoom y Teams, y la verdad quedamos sorprendidos. No es perfecto, evidentemente no, pero para cierto tipo de casos, tal vez casos, digamos, menos, más baratos, que las pretensiones no sean tan cuantiosas, yo creo que sí se podría utilizar este sistema que a su vez va a ir evolucionando
y después que simplemente haya un abogado de cada parte revisando la transcripción y ajustando los temas. Pero yo sí creo que esto también va a ser algo que en 15 años vamos a pensar, uy, ¿cómo es posible que alguien realmente transcribiera eso en tiempo real en vez de usar tecnología? Y con esto cierro por ahora. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Camilo, interesante. Por ahí veía la cara de Javier. Hay cosas que no está tan de acuerdo. Más adelante te preguntaré, Javier, si es que el orden que propone Camilo, de que mantengamos la prioridad hacia lo presencial, hacia lo físico y la virtualidad quede para lo remanente, ¿tú concordarías con eso? Queremos escuchar tu opinión más adelante. Como el tiempo es corto y tenemos preparado un formato muy interactivo con el público, vamos a dar paso a nuestro invitado sorpresa del día de hoy. Bueno, hemos hablado de temas netamente ligados a la tecnología, a la inteligencia artificial, el metaverso, algo que nos ayuda y al mismo tiempo nos amenaza en nuestra profesión y como seres humanos. Perdón, tengo una pequeña interacción con algún vendedor ambulante. Bueno, quiero dar paso a nuestro invitado especial. Muchos de ustedes lo han visto, lo han utilizado y queremos ver cuál es la opinión que tienen nuestros panelistas y que tiene este invitado sobre algunas cuestiones que estamos tratando. Hace poco, y Juan Camilo nos podrá comentar un poco más sobre eso, salió una noticia que ustedes la pueden ver proyectada parcialmente en pantalla sobre un juez colombiano que admitió haber utilizado en su decisión el ChatGPT. Y es por eso que queremos anunciar como invitado especial a ChatGPT. Esta herramienta fue desarrollada por OpenAI, una compañía de investigación en inteligencia artificial fundada en 2015 por Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever, John Schulman y Walker Zaremba. Todos ellos han creado esta interesante herramienta a la que aparentemente le puedes preguntar todos los secretos oscuros que ha guardado la humanidad. Puedes pedirle que razone sobre casos, puedes pedirle que redacte partes de laudos arbitrales, por ejemplo. Pero como les decía al inicio, hay una línea muy delgada en la parte ética y de responsabilidad al utilizar estas herramientas. Nosotros quisimos permitirnos interactuar con el ChatGPT para ver qué pensaba sobre algunas cuestiones que hemos conversado. Gracias a Juan Camilo, quien otorgó su tiempo para entablar conversación con ChatGPT, pudimos conocer algunos aspectos. Le consultamos cuál es el rol de las nuevas generaciones, si esta generación Z pretende tener un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal que lo que ocurría con los millennials. Y ustedes pueden ver en pantalla que ya ChatGPT menciona que hay estudios y anécdotas en las que se confirma que la generación Z, aquella población nacida entre 1997 y 2012, yo ya no soy de la generación Z, creo que algunos de mis colegas tal vez, o quizás alguno de los asistentes, buscan precisamente tener un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida. Y es por esto que ya no buscan o no se adaptan como lo hacíamos antes a los trabajos en ciertas industrias como podría ser la legal, específicamente los estudios jurídicos como veíamos más adelante, sino que más bien pretenden o buscan, procuran que los trabajos sean más flexibles, que haya arreglos de modalidad en tiempo parcial, trabajo remoto, en la que pueda haber armonía y equilibrio entre sus responsabilidades profesionales y personales. Noté algo que, no sé, Juan Camilo probablemente lo vio también. ChatGPT te da una respuesta en la que al final pone siempre una excepción, una salvedad. Y es por eso que abajo al final lo vemos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas observaciones pueden no aplicarse a todos los individuos de la población generación Z y que también es una generalización. La preferencia por el equilibrio entre la vida laboral y personal también puede variar mucho según la persona, la cultura de la empresa y la industria.
Y es por eso que Juan Camilo le preguntó a continuación, ¿se aplica esto a la industria del derecho, en particular a los bufetes de abogados? Es decir, los jóvenes profesionales de ahora, los jóvenes practicantes del arbitraje, ¿están buscando que haya este equilibrio? Y precisamente ChatGPT menciona que la tendencia a priorizar este equilibrio entre el trabajo y la vida personal se está dando en todas partes, pero que los bufetes de abogados siempre han estado un poco más apegados a lo tradicional, que buscan mucho las horas que pueden significar facturación. Sin embargo, las firmas ya están estableciendo, están trabajando en la implementación de políticas y programas que apoyen a ese equilibrio, como por ejemplo las licencias por maternidad, paternidad, horarios laborales flexibles, trabajo remoto, e inclusive apoyan la salud mental para precisamente atraer y retener esos talentos necesarios para que las firmas crezcan. No me voy a permitir leer toda la respuesta porque no tenemos tanto tiempo y todavía tenemos algunas otras actividades, pero quisiera preguntarle a Juan Camilo y a Javier, ¿cómo ven ustedes estas respuestas de ChatGPT? ¿Están de acuerdo o con qué no están de acuerdo? Adelante, Juan Camilo. Gracias, Emilia. Lo primero me parece, no había caído en cuenta lo que dijiste de cómo pone la excepción al final y me parece genial, ya está entrenado como abogado. Da su opinión de todo y después dice, pero de pronto no aplica. Me pareció muy simpático. Yo creo que vamos a entrar en un punto en el que vamos a tener un problema, porque a mi manera de ver, la generación Z no está dispuesta a, digamos, a trabajar la cantidad de horas digamos, que esperan las firmas de abogados o los bufetes de abogados. Lo primero que quería decir es, esto es solo el inicio del problema. Las personas que están en la generación Z tienen entre 11 y 26 años, es decir, hay muy poquitos trabajando digamos, en el mercado laboral, pero todos vienen en fila. Y si todos están alineados en esto, va a haber cada vez más fricciones. Y lo que yo he notado personalmente es que las personas que hacen parte de esta generación eh, ven a sus jefes, ven a los socios de las firmas de abogados y digamos, de pronto un millennial lo veía antes y decía, uy, hay un tema aspiracional, ¿no? Yo quiero tener ese trabajo, yo quiero tener ese puesto, yo quiero tener esa casa, yo quiero tener ese carro, yo quiero que esa sea mi vida. Eh, y yo creería que las personas de generación Z ven a sus jefes y dicen, es admirable lo que hacen, son abogados brillantes, etcétera, digamos, no lo desconocen, pero hacen el cálculo de, digamos, de sacrificios y de horas que tuvieron que poner sus jefes para llegar a donde están y dicen, a mí no me parece que sea tan buen negocio. Yo tal vez no cambiaría mi vida con todo lo que eso implica por la de mi jefe. Eh, y, y yo creo que las firmas de abogados van a tener que hacer ajustes eventualmente, de pronto no ya, pero en 5 años, en 10 años, cuando esta generación sea la mayor cantidad de personas que están en el mercado laboral, van a poder hacer un cambio. Y es un tema que a mi juicio digamos, no se soluciona con dinero, por dos razones. Uno, porque la utilidad marginal del dinero, después de cierto punto, cuando las necesidades básicas están satisfechas y ciertos gustos también están satisfechos, es muy baja. Es decir, digamos, en términos coloquiales, pues nadie quiere comer caviar todos los días. Entonces, que, que le voten a los abogados más dinero no va a hacer que ellos quieran cambiar, digamos, sus vidas o lo que aspiran de sus vidas para estar trabajando todo ese número de horas que las firmas esperan. Y dos, porque a mi juicio también es una generación que no busca necesariamente acumulación de riquezas, sino acumulación de experiencias. Y no se pueden acumular experiencias, digamos, facturando 2.500, 3.000 horas al año. Entonces, creo que esto va a haber un problema y va a ser muy interesante ver cómo lo resuelven los actores en el mercado. Y creería, y ya para finalizar, que el tema se vuelve aún más interesante y más difícil, hay más fricción
porque ya no hay una asimetría de información que sí había antes. Hoy en día es muy fácil saber la reputación de un despacho de abogados, cuántas horas se espera que trabaje, y ya existen incluso, digamos, entre LinkedIn y páginas de internet como Legal Chic, que rankea todas las firmas de abogados de Londres por distintos criterios, entre uno de ellos siendo Work-Life Balance. Es muy fácil que los abogados sepan a priori en qué se están metiendo y decidan, bueno, yo tal vez, digamos, a ese despacho ni siquiera aplico porque no me interesa. Eh, pero bueno, me encantaría saber, Javier, qué opina y le dejo la palabra. Estoy 100% de acuerdo con lo que dice Juan Camilo, y especialmente en este punto en el que digamos, el beneficio marginal del dinero pasado cierto límite, es, como tú dices, marginal, y es ahí donde quizás aumentaría nadie quiere comer caviar todos los días. ¿De qué te sirve cierta cantidad de dinero si trabajas tanto tiempo que no tienes tiempo para gastarlo? Y es algo que muchos abogados se han puesto a pensar, y especialmente los de la generación Z. También me gusta mucho la forma en la que frasea ChatGPT su respuesta. A mí, particularmente, no solo desde que hablé con Juan Camilo y con todos en esa charla preparando este panel, sino en general, cuando pude interactuar con el ChatGPT, hay cosas que realmente asustan. Unas por lo humanizante que es el ChatGPT, y otras pues simplemente por lo accurate que es la respuesta que da el ChatGPT. En el tema de la generación Z, creo yo que más bien el challenge está para quienes consideran o quienes van a seguir en el mundo del Big Love, y quienes van a tener que hacer todo lo necesario para atraer ese talento, porque las plazas de trabajo en otras partes de la misma industria legal seguirán siendo, digamos, una competencia, y una competencia cada vez más fuerte, en la que ya no primará el tema del prestigio y de yo llegué a esta firma que es top 5 en arbitraje internacional, sino más bien en qué tan buena o mala vida en relación con el trabajo que realizas tienes. Pero quizás solo un último comentario que quisiera hacer respecto al ChatGPT, porque también Juan Camilo me dejó con el bichito de analizar todo, o lo que, o no sé si todo, pero al menos lo que yo puedo entender del ChatGPT, y estuve revisando un par de papers recientemente que también me desilusionaron un poco, porque mostraban todos los errores que tiene el ChatGPT, y no sé si son errores, porque de hecho lo que hace el ChatGPT es tomar en cuenta información que quizás no ha sido verificada. Y obviamente, como está escrita también, y como hay todo este tema innovativo, hay muchos que lo toman. Entonces, justamente era una crítica a lo que hizo el juez colombiano y otro juez que no recuerdo en algún otro lado. Pero nuevamente, cuando conversaba con un amigo que estudió ciencia de datos, me decía, bueno, pero eso es cuestión de tiempo. El hecho de que pueda filtrar qué información es buena y qué no es mala es casi como nosotros. Al inicio Wikipedia parecía la mejor herramienta, y después ahora es como decir mala palabra cuando alguien lo cita en un trabajo académico. Entonces me decía, es cuestión de tiempo. Y esta es cuestión de tiempo es algo que también, no sé si asusta, pero sí hace necesario que tomemos esto más en serio. Gracias, Emilio. Gracias, Javier. Bueno, yo soy del grupo de los que les asusta la inteligencia artificial, el ChatGPT. Todavía no he dado el salto a ponerme a conversar con el ChatGPT por miedo a lo que me pueda decir. Pero bueno, tenemos también preparada una encuesta para el público que nos acompaña el día de hoy. También le voy a pedir a los colegas expositores que lo llenen. Macarena les ha enviado al chat un enlace a Menti para que llenen las encuestas. Y a continuación, después de ver esas preguntas, esas respuestas, perdón, voy a consultarle específicamente a Begoña y nuevamente a Juan Camilo si ustedes creen que la inteligencia artificial podría reemplazar a alguno de los actores que intervienen en el arbitraje, llámense instituciones arbitrales, árbitros, personal administrativo, los abogados, las partes o inclusive los secretarios. ¿Y hasta dónde podría llegar esa inteligencia artificial? Vamos a ver cómo han contestado eh,
Voy a compartir y me comentan, por favor, cuando ya lo puedan ver. Aquí tenemos una mayoría por el no. Me encantaría poder abrir el micrófono para escuchar a quienes votaron por el no, pero más bien les voy a dar la palabra a nuestros expositores y por supuesto podrán tomar después contacto con ellos a través del estudio jurídico Mario Castillo Freire para que puedan seguir comentando sobre este interesante tema. Seguimos con una mayoría por el no. Cuéntanos, Begoña, ¿estás de acuerdo? ¿Crees que sí se puede reemplazar? Tengo entendido que Elon Musk ya lo ha dicho, los humanos van a ser reemplazados en varias profesiones por la tecnología. Somos los abogados de una de esas profesiones que podría desaparecer. Cuéntanos, Begoña, ¿cómo ves? Pues yo me temo que he sido una de las que ha votado no. No sé si es porque temo por mi profesión o porque realmente tengo el convencimiento de que por mucho de que existan estas herramientas, al final yo creo que como abogado y como humanos tenemos otras cualidades que una máquina nunca va a tener, ¿no? Una de las cosas es la confianza, posibles negociaciones que uno pueda tener en cuenta, percepciones también de interpretaciones, que no creo que siempre la interpretación tenga que ser objetiva tal cual, sino hay que tener varias cuestiones en cuenta. Entonces yo creo que reemplazar al 100% una tarea de abogado no lo creo, o por ejemplo de árbitro, es verdad que ya existen, ¿no? Para cierto tipo de procedimientos que son bastante sencillos, existe la posibilidad de que se automaticen y sí que hay herramientas, pues cuando ha habido un retraso, por ejemplo, también en temas de aviones y demás, que hay una herramienta que se ha formalizado, sí creo que tiene un control, pero sí que hay automatización de procesos, eso sí que creo que lo pueden hacer, como pues, rellenar un formulario, y es verdad que eso facilita y puede hacerse que sea más eficiente el proceso, pero creo que eliminar como tal el papel que puedan tener sobre todo los árbitros, los abogados y también las instituciones, porque al final también las instituciones tienen un cierto control del procedimiento, también favorecen y ayudan a cuando las partes no se ponen de acuerdo, ¿no? A la elección de árbitros, tienen ahí un mayor conocimiento y también sobre todo verificar un poco también el proceso, ¿no? Yo creo que sería difícil, lo veo difícil. Pero bueno, yo también quise no solo tener en cuenta mi opinión a día de hoy, sino que no sé si algunos siguen a City, está en LinkedIn y es una página también que hace poco subió un vídeo en el que le hacía directamente esta pregunta a ChatGPT y le preguntaba si los actores del arbitraje iban a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Y lo primero que dice, os aconsejo a todos a ver este vídeo en Arby City, que está bastante bien, lo primero que dice es que como inteligencia artificial, como herramienta, no puede dar una opinión personal, no tiene una opinión personal y no está en condiciones de hacerla, pero que cree que no es posible, es unlikely que se va a reemplazar el rol, ¿no? De los distintos actores. Sí que dice que hay herramientas que se puedan automatizar y que puedan ser un uso más eficiente del tiempo, eso sí lo dice. Pero aquí una de las cosas que me pareció interesante que recalcaba es que hay cuestiones importantes en el ámbito del arbitraje, como que las relaciones están basadas también en la confianza entre las partes, negociación y las relaciones humanas, y que eso en ningún momento podría ser reemplazado por inteligencia artificial. Entonces es curioso ver cómo el propio chat y la propia inteligencia artificial es consciente de sus limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si la propia máquina es consciente de eso y cree que lógicamente hay cuestiones que no se van a poder nunca reemplazar, yo coincido plenamente. Y espero que mis compañeros también estén pensando lo mismo, sobre todo
que yo creo que se van a nos podemos beneficiar todo el mundo y no creo que tenga que, como mucha gente ve, como una amenaza, sino como una herramienta que nos pueda ayudar, sobre todo también a los clientes, a reducir tiempos y costes. Yo creo que hay que verlo así, como una herramienta que nos pueda ayudar y no como una amenaza de que nos van a quitar el trabajo. Muchas gracias, Begoña, muy interesante. La verdad es que coincido contigo, creo que hay muchos aspectos de la persona que una herramienta de la tecnología no lo podría replicar. Juan Camilo, antes de darte la palabra, vamos a ir con la siguiente pregunta que hemos realizado a través del Menti. ¿Crees que la tecnología puede o podrá prever el resultado de un juicio o de un arbitraje? Voy a compartir nuevamente la pantalla para que vean cómo están los resultados ahora. Ahora está curiosamente ganando el sí. Juan Camilo, cuéntanos, ¿estás de acuerdo con esta respuesta de la encuesta? ¿Crees que la tecnología podría prever el resultado de un arbitraje? Muchas gracias, Emilia. Bueno, lo primero que quería decir es, tal vez si yo fuera una inteligencia artificial que quisiera quitarle el trabajo a todos ustedes, también sería prudente en mis respuestas al principio. Eh, pero fuera de chistes, yo creo que digamos, esa serie de tecnología ya existe. Si no estoy mal, en Estados Unidos empezaron a mirar eh, un software que predecía casos y para predecir los casos le metieron un montón de casos antiguos y como la Corte Suprema de Justicia había fallado casos y se dieron cuenta que el software había incluso incorporado los sesgos que había visto en la Corte. Y uno de, digamos, de los resultados dramáticos es que vieron que el software estaba siendo, digamos, racista, porque a lo largo de la historia había muchos casos en los que personas de color habían tenido cadenas más altas que personas blancas, etcétera, y eso fue, digamos, todo un escándalo en Estados Unidos sobre la inteligencia artificial en general y si puede o no reemplazar a un árbitro o a un juez. eh, yo creo que estoy más inclinado a decir sí, pero es un sí muy tímido. Y es un sí también con el, digamos, con el asterisco de en este momento no, pero honestamente no sé qué nos depara el futuro. Eh, ChatGPT evidentemente hoy no es capaz de solucionar un caso y digamos este caso que ha salido en muchos medios de comunicación en Colombia sobre el juez de tutela que se apoyó en ChatGPT para tomar una decisión, yo creo que le dieron un énfasis tal vez equivocado. Es decir, si uno se lee la sentencia de la tutela del juez de Cartagena, el juez toma una decisión eh, y razona su decisión y después dice, además, le hice estas preguntas a ChatGPT y ChatGPT está de acuerdo conmigo. Pero nunca fue un tema de que ChatGPT, digamos, tomó la decisión de tutela de segunda instancia. Igual esto, con toda seguridad, esta sentencia va a ser revisada por la Corte Constitucional y habrá mucho más que decir y de qué hablar al respecto. Pero yo creería que en este momento tal vez el enfoque no debería ser en quién debe tomar la decisión, sino en si la decisión está bien tomada o no. Eh, y si llegamos a un punto en la historia en el que un algoritmo o inteligencia artificial, como le quieran decir, puede tomar decisiones mejores que un humano, ¿sería o no lógico dejarlo que las tome? Yo creería que tal vez sí. Y, y, y digamos, estoy de acuerdo en que de pronto en este momento no le podemos botar toda la información de un caso de arbitraje internacional súper complejo y va a tomar una decisión, pero ¿qué tal si empezamos con procesos más sencillos? Cobro de cartera, que generalmente son temas digamos, de respuestas binarias que son muy claras, debe o no debe esa plata y punto. Eh, o procesos sobre si hubo o no infracciones de tránsito. Y a eso se le suman las cámaras, etcétera. Y si una decisión pudiera ser tomada por inteligencia artificial prima facie y después revisada, digamos, rápidamente por un humano,
creería que sería un sistema súper eficiente. Y después de ahí, pues ahí miramos. Porque es que en este momento ni idea cómo vaya a evolucionar la tecnología, pero yo creo que, digamos, no me parecería absurdo que en 50 años estemos viendo cosas así. Muy interesante, Juan Camilo, las cuestiones que planteas. Tenemos poco tiempo, vamos a ir avanzando. Si es que nos quedan unos minutos, trataremos de conversar con las personas que se han conectado. De lo contrario, pues Macarena les facilitará los contactos de los distinguidos expositores que nos acompañaron el día de hoy. Las siguientes preguntas van para Javier y para Jacqueline. Como ustedes saben, han habido diferentes generaciones, cada una con sus propias banderas, con sus criterios muy marcados, los baby boomers, la generación Z, que tanto nos ha conversado Juan Camilo, los millennials. Quisiera saber, Jacqueline, ¿con cuál de estas generaciones te identificas tú y por qué? Muchas gracias, Emilia. Sí, soy realmente la generación millennium, y también me siento un poquito así, porque a mí me importa muchísimo la flexibilidad, no solo de tiempo, también me importa mucho la flexibilidad de desarrollarme. Entonces la pregunta es siempre, ¿cómo estoy hoy? ¿Y qué quiero hoy? ¿Y qué quiero mañana? Porque la vida cambia, la vida es como un río y siempre está movimiento, y vemos ahora con la inteligencia artificial cuánto movimiento tenemos en nuestra vida privada y también laboral, muchísimo. Y creo que por eso importante es la flexibilidad en general, la libertad también de mirar qué me interesa, qué quiero hacerlo con mi vida, dónde quiero trabajar, en un boutique o en un despacho grande, quiero trabajar en la primera línea o quiero trabajar más en the background. Entonces, hay muchas formas, hay muchas formas, y hemos hablado ahora, poco a poco, vamos a ver que el mercado va a cambiarse y tiene que cambiarse, porque Juan Camilo ha dicho perfectamente, un día vamos a estar, yo más la vieja y vosotros los jóvenes, que están como el mercado es otro, y no podemos decir, vale, tú tienes que hacerlo esto y esto y esto, y no existe, o en mi vida no existe un jefe o una jefa. Somos un equipo y tenemos que trabajar en equipo, y lo más importante creo que es también que no somos competidores. Eso es, creo que con más edad, con más tranquilidad que puedo decir hoy, somos colegas y podemos aprender un montón si intercambiar las ideas y pensamientos, y por eso a mí me encanta la diversidad. Begoña, lo has dicho perfectamente. Necesitamos la diversidad y tenemos que usarlo. Estos formatos por Zoom, de hablar y charlar y escuchar a los demás, aprender de los demás, es creo que lo más importante. Y creo que quiero, sí, una cosa solo, la comunicación transparente. Eso también me parece muy importante. El brainstorming, de no veremos como competidores. Entonces, sí, Javier, por favor. Adelante, Javier, cuéntanos, ¿qué opinas? Gracias. ¿Cuál es la generación con la que te identificas? Bueno, creo que necesariamente millennial. Pensaba yo que no, pero creo que las personas que lideran ahora la firma en la que trabajo claramente nos tienen muy identificados, y especialmente las características más básicas. Pero creo que hay algo que mencionamos en la pregunta, que es lo que me quiero enfocar, que es con qué bandera te identificas en cuanto al tema del arbitraje, en cuanto a temas de arbitraje internacional. Y creo que necesariamente tengo que replicar algo que dijo Begoña, que me parece trascendental, y es la diversidad, pero una diversidad extendida a varios y a todos los ámbitos. Es decir, una diversidad en la que te sientas cómodo, no solo con algo que yo creo que ventajosamente es ya una realidad que se ve en muchos casos, que es con la diversidad de género, pero con la diversidad de edad, con la diversidad de lugar de origen, que te sientas cómodo, que una
que incluso una disputa entre una parte americana y una ecuatoriana, quien esté resolviendo no sea necesariamente una persona con estudios de derecho romano continental o anglosajón, sino con una persona de origen árabe, por ejemplo. Es algo que creo que es muy útil en general para el sistema arbitral, y también la diversidad de edad, que no existan que no existan limitaciones de edad, que es el propio mercado el que determine si una persona que tiene 20 años o una que tiene 80 todavía puede ser árbitro, y que no sea más bien la limitación de entre 35 y 55 o entre 35 y 65, sino que más bien se deje librado justamente a los usuarios, porque nos guste o no nos guste, el arbitraje termina siendo un servicio que, como los otros, se rigen por estas cadenas y movimientos del mercado. Y algo que quizás es lo último, con otra bandera o dos banderas adicionales, la de la transparencia. Creo que cada vez más es innecesario decir que una de las ventajas del arbitraje es que sea confidencial. Evidentemente lo puede ser, pero, por ejemplo, alguien decía, la regla de default es lo más importante. Y aquí me permito solo ver un tema que nada tiene que ver con arbitraje. En 2 países nórdicos existía una brecha inmensa entre la cantidad de donación de órganos que existía entre uno y otro, siendo culturalmente muy similares. ¿Y cuál era la razón? La regla de default. Porque en un país, si es que tú no decías nada, se entendía que querías donar tus órganos y en el otro no. Creo que la regla de default de confidencialidad, desde mi punto de vista, ha caducado, y es más bien la regla de default debería ser la no confidencialidad, irnos hacia la transparencia en el arbitraje, no solo por temas que mencionaba Juan Camilo de la tramitación de un proceso, sino incluso para fines académicos, pero y que obviamente las partes que deseen que su arbitraje se mantenga confidencial así lo tengan que establecer. Y quizás la última bandera es la bandera de la eficiencia, pero aquí quiero ser claro, porque he visto en muchos casos en los que he participado recientemente que se confunde eficiencia con simpleza. Es decir, muchas veces por ser eficientes dejamos de ser rigurosos. Y creo que si algo la ha caracterizado la industria del arbitraje internacional es por la gran atención al detalle. Entonces, lograr ser eficientes, siendo rigurosos en nuestros argumentos, en nuestro research, en las citas que hacemos, creo que es posible. Y justamente la inteligencia artificial, desde mi perspectiva, va a ayudar a eso, sin que eso signifique dejar de lado esta rigurosidad, que es algo tan importante en el arbitraje internacional desde mi perspectiva. Muchas gracias, Javier y Jacqueline. Bueno, estoy de acuerdo con Javier en el tema de la transparencia. Creo que es fundamental no tener ese sesgo de que los procesos tienen que todo el tiempo ser reservado en todo momento, sino que les dejemos de esa opción, por supuesto, a las partes, pero que no sea una regla de default, como mencionaba Javier, porque eso nos va a permitir inclusive que no haya estas decisiones contradictorias. Nos va a permitir generar precedentes importantes en la práctica del arbitraje. Antes de cerrar, vamos a ver qué opina nuestro expositor del ChatGPT, precisamente sobre el tema de las generaciones. Sin banderas esta vez, ¿cuál es el rol de la generación joven en el arbitraje? ¿Cuál es el papel de la generación de jóvenes en el arbitraje internacional? ChatGPT nos dice, el papel de la generación joven en el arbitraje internacional puede ser multifacético. Pueden participar como árbitros, abogados o personal de apoyo en procedimientos de arbitraje internacional. También pueden ser miembros activos de organizaciones y grupos de arbitraje, como el Young International Arbitration Group de la International Bar Association, que tiene como objetivo promover la participación y educación de jóvenes profesionales en el campo del arbitraje. Además, pueden contribuir al desarrollo del arbitraje internacional a través de la investigación y la escritura académica. En general, la generación joven puede aportar nuevas perspectivas, diversas experiencias y nuevas ideas al campo del arbitraje internacional. Miren ustedes cómo ChatGPT está de acuerdo con todos los expositores del día de hoy y además ha complementado inclusive sus respuestas con algunos temas que quizás no los profundizamos el día de hoy por cuestiones de tiempo, como son precisamente estos grupos y estas posibilidades de a través de la academia fortalecer los conocimientos de los jóvenes practicantes del arbitraje. Antes de cerrar,
les vamos a hacer una última pregunta a nuestros 4 expositores para ver, pues, cuáles creen ustedes que son estos principales desafíos a los que se enfrentan los jóvenes profesionales del arbitraje. ¿Qué consejo les darían ustedes a estas futuras generaciones para afrontar estos desafíos? Vamos a empezar con Jacqueline y Begoña, cerramos con Juan Camilo y Javier. Adelante, Jacqueline. Vale, creo que para mí un reto muy fuerte es la tecnología y al mismo tiempo el cumplimiento de las normas de datos. No lo sé, en Europa es horrible y estoy como en plan, sí, no lo sé cómo lo hacemos en el futuro, pero eso es un reto y sí, y creo que en general importante es la motivación y la creatividad, y creo que con estas 2 cosas podemos saltar cualquier reto, espero que sí. Vale, muchísimas gracias, fue un placer y muchísimas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Begoña, adelante. La verdad que coincido, ¿no? Creo que estar al día de la tecnología, no quedarnos obsoletos y sobre todo tener las ganas y tener también el interés de aprender las nuevas tecnologías y de poder ofrecerlas a los clientes. Y también creo que se va a atender o que ya no se va a atender tanto a la especialización tan concreta, sino que también va a ser también importante tener un poco más de ampliar el abanico, ¿no? Porque si vamos a tener tantas herramientas que vayan a ser tan especializadas y que den unas respuestas tan concretas, a lo mejor tener una visión más amplia, no solo de un específico derecho, y específicamente centrarse en arbitraje, sino también ofrecer pues otros servicios a los clientes y de otras ramas. Creo que eso también va a ser algo importante como generación para afrontar estos desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña. Totalmente de acuerdo con ustedes. Juan Camilo, cuéntanos. Emilia, yo tal vez le hablo a esta generación Z que todavía no ha llegado al mercado laboral y para mí un gran desafío es que el mercado de arbitraje internacional está saturado y está muy difícil entrar. Y tal vez el consejo ligado a ese desafío es traten de entender y entender bien el mercado al cual quieren aplicar. Y tal vez lo digo porque lo sufrí en carne propia. Cuando estaba en Bogotá tratando de venir a Europa, trataba, digamos, de pensar en los tiempos, en los términos, en todo en términos bogotanos. Y la verdad es que es una realidad muy distinta. Entonces, para aquella persona que, digamos, que está en París y quiere trabajar en Quito, o la que está en Quito y quiere trabajar en Londres, o la que está en Londres y quiere trabajar en Singapur, entiendan muy bien cómo funciona ese mercado al cual quieren llegar, porque son muy distintos. Yo creo que me uno en la parte en la que está comentando Juan Camilo y creo que en este sentido las herramientas que tienen ahora la generación Z, que ciertamente no la teníamos nosotros, incluso en el job search, cuando queríamos trabajar en alguna firma que no sea en nuestro país, creo que esa información es mucho más relevante y mucho más útil ahora que nunca. Pero, y en ese sentido, yo sí creo que si es que una generación, la generación Z quiere, con lo que ha dicho Juan Camilo, perseguir el camino del arbitraje internacional, hay muchas herramientas. Creo que ahora más que cuando yo era estudiante para realizar MOOCs, lo mencionaba en las llamadas con ustedes, en los MOOCs en mi época era simplemente hacer un pleading. Veo que los MOOCs hoy son mucho más interactivos. Los árbitros obviamente son ex-Moody's que entienden mucho más cómo funcionan las competencias y un poco lo que dice Juan Camilo, entiende mucho más cuáles son las destrezas que quieren encontrar de aquellos que están participando. Pero, por ejemplo, existen el cross-examination mood, que es algo que me hubiera encantado poder participar. Existe el mood Madrid, que cada vez cambia en relación con la dinámica del caso que se discute. Y existen en general muchas otras versiones de un abogado en arbitraje internacional. Por ejemplo, aquellos que se van por el camino del third party funding, aquellos que se van más por la protección de la inversión y no tanto en relación con el litigio en arbitraje internacional, el arbitraje comercial internacional, el arbitraje internacional de inversiones, la discusión sobre
la reforma del sistema inversionista Estado, que son cosas que, como dice Juan Camilo, es importante que la generación que viene las conozca, de suerte uno que sepa a dónde va y que sepa lo que quiere y un poco también vea qué hacen las firmas por adaptarse a las necesidades de esa generación también. Gracias, Emilia. Oiga, muchas gracias a todos. La verdad es que ha sido una linda conversación y era justamente el formato que habíamos pensado, que podamos seguir planteando inquietudes que las tenemos nosotros, que las tienen personas que nos anteceden en la profesión, que la tienen las generaciones futuras también, y cómo buscar esas sinergias y cómo ampliar los conocimientos y cómo no quedarnos atrás, como decía Begoña, adaptarnos a la tecnología, aprovechar esas herramientas, abrazar nuestras virtudes como seres humanos. Realmente creo que tenemos un gran camino todavía por delante. Será interesante ver en unos años cómo nos encontramos, regresar a ver este webinar y ver si es que han cambiado las cosas como las habíamos planteado. Les agradecemos muchísimo que nos acompañaron el día de hoy. Nuevamente al Estudio Jurídico Mario Castillo Freire, a la Biblioteca de Arbitraje y por supuesto a estos distinguidos panelistas que me han permitido moderar el panel. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Muchísimas Chao a todos. gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, adiós.